Buenos días, tardes o noches, compañeros y licenciado. En esta ocasión les vengo a hablar sobre el análisis semiótico del poema que elegí de Juan Ramón Molina, que se llama La tristeza del libro. Como un poco de introducción, antes de hablar del poema, claro, voy a hablar sobre la biografía del autor del poema, llamado Juan Ramón Molina. Juan Ramón Molina es el primer poeta hondureño en salir de Centroamérica para conocer otras culturas. Nació en Comayagua, Honduras, y es reconocido mundialmente gracias a la calidad de su obra literaria. Además, es uno de los grandes exponentes del modernismo en Centroamérica. Nació el 17 de abril de 1875. Falleció el 2 de noviembre de 1908. Continuando con la biografía del autor, como antecedentes, cuando estudiaba en Guatemala decidió abandonar la carrera de Derecho para dedicarse completamente a la literatura. Además, el poeta llevaba el periodismo en la sangre, por lo que fundó el diario El Cronista en Tegucigalpa, el cual dio origen al Diario de Honduras. En Guatemala editó El Bien Público y colaboró con la Ilustración Guatemalteca. También colaboró en la función de El Día y en compañía de Augusto Secuello, la revista literaria Espíritu. Como pueden ver en la imagen, Juan Ramón Molina es el autor de este libro de poemas llamado Tierras, Mares y Cielos. Juan Ramón Molina en 1892 viajó a Brasil, en donde asistió a la Conferencia Panamericana de Río de Janeiro y conoció al autor famoso que creo yo que la mayoría conocemos, Rubén Darío. Ese evento le inspiró para crear su impresionante composición poética, Salutación a los poetas brasileños. También visitó España, donde colaboró en el recién fundado ABC de Madrid, y viajó a varios países de Sudamérica, los cuales dejaron huella en su obra. Su talento era reconocido por muchos. Castelar alabó su canto El Águila y Rubén Darío su Salutación a los poemas brasileños. Como obras destacadas del poeta tenemos El Águila, Salutación a los poemas brasileños, como lo venimos mencionando, El Rey Lear, Ofelia, Yago, El Chele Cuento y Pescas de Sirenas, que es un soneto que creo yo que es uno de los poemas más famosos del autor. Ahora bien, como introducción al análisis semiótico del poema que yo elegí, el nombre del poema se llama La tristeza del libro. Como una breve descripción de este poema, La tristeza del libro es un poema de Juan Ramón Molina que nos muestra la originalidad de sus imágenes y de su argumento, tanto como por su singularidad, forma que acopla un contenido maravilloso con una armónica musicalidad. En el texto, ya que es un poema realmente extenso, no podríamos leerlo todo, pero este es una parte del poema y procedo a leérselos. Ni los griegos, tan dialécticos y garrulos, maravillosamente equilibrados, cuyos representantes más que Platón y Sócrates
tipos esencialmente antihelénicos serían Aristóteles y Aristófanes, ni los romanos, cuya alma taciturna y cruel era de una sola pieza, ni los hombres de la Edad Media conocieron la tristeza del libro, la melancolía de las enormes lecturas. El título nos presenta un objeto, que en este caso es el libro. Seguidamente nos brinda un sentimiento, que sería la tristeza. A medida avanzamos en la lectura del poema, se nos da otro sentimiento, la melancolía, que surge en una lectura o de no hacerla. Así lo analicé yo, porque no, como les dije, no podríamos leer todo el poema porque es muy extenso, pero a medida vamos leyéndolo, nos damos cuenta de que es posible que a eso se refiriera el autor al escribir este poema. En la paráfrasis, el poema nos narra la gran tristeza del libro y la gran melancolía que traen las lecturas, ya que todos los conocimientos humanos están encerrados en esos libros, en las grandes bibliotecas del mundo como Roma, Atenas, Alejandría, etc. Y que ahora con la invención de la imprenta ya no es un conocimiento clasificado, sino que todos y todas tenemos acceso a dicho conocer. En la métrica yo identifiqué una cantidad de 7 estrofas. Estas estrofas por cantidad y estas estrofas por cantidad de versos identifiqué lo siguiente. Hay una estrofa de 6 versos, hay 2 estrofas de 11 versos, hay una estrofa de 13 versos, hay una estrofa de 8 versos, hay una estrofa de 9 versos y hay una estrofa de 7 versos. La cantidad total de versos son 65. La rima es consonante y se encontraron 18 rimas. Como tema, el asunto del poema es lo normal que se ha vuelto a leer y la poca importancia que se le da ahora a todo ese conocimiento que están encerrados en las grandes bibliotecas. Y por supuesto el gran conocimiento de miles de años atrás que encierran los libros, tomos o volúmenes. En la estructura, este es un poema tridecasílabo, es un verso de arte mayor de 13 sílabas, muy poco utilizado en el español. Su uso ocasional en la lírica romántica y modernista se corresponde con la voluntad de los poetas de estas corrientes de explorar todas las posibilidades métricas e incluso las más inusitadas. En las observaciones fonético-fonológicas, el simbolismo sonoro de los versos se podría asociar al olor de un libro viejo y abandonado. Y se puede apreciar a medida vamos leyendo y profundizando en el poema la posible crítica que el autor hace a lo que es el modernismo. En las observaciones morfosintácticas yo identifiqué 2 y esta palabra se nos muestra en el primer verso en el primer verso del poema. Gárrula esta palabra significa
persona que se comporta de manera ruda, tosca o grosera. Y se representa en la brusquedad con que el autor expresa sus pensamientos o creencias y las plasma en el poema. Gran parte de la angustiosa psicosis contemporánea nos viene de esas bibliotecas donde están acumuladas los ideales, dudas, dolores de los siglos. Este fragmento del poema podría representar también esa angustia por el cambio que puedo observar. El autor manifiesta en el poema varias veces. En las isotopías, la escena de crítica y emociones se fija con palabras que comunican una atmósfera vieja, oscura y antigua. Se plasma en palabras como ciencias, conocimiento humano, tristeza, dolor, melancolía, degeneración física o psíquica y vicio, en el que el autor plasma sus temores o críticas con la modernidad. En la pragmática, la presencia del narrador es en primera persona, siendo un narrador protagonista, ya que parece como si el autor nos estuviera contando sus propios pensamientos y creencias en cuanto al tema que se desarrolla en el poema. Los deícticos del lugar, yo identifiqué lugares como bibliotecas, Roma, Atenas, Alejandría, librerías y sus cualidades idealizadas y fantásticas, reconocidas como isotopías, ya que el autor idealiza estos lugares como la fuente del conocimiento de los hombres, que ahora han sido descartados, ya que ahora al ser los libros algo fácil de adquirir, se ha vuelto triste y melancólico. En el contexto, en lo que se refiere a los vínculos del poema con la trayectoria personal del autor, la tristeza del libro se inscribe dentro de la serie de composiciones autobiográficas, en que Molina buscó representar sus propias facetas de hombre y de poeta, sus pensamientos y creencias. En lo que se refiere a las conexiones socioculturales, puede reconocerse en el poema de Molina la manifestación de una forma particular de vivir el momento histórico de aceleración, de la modernidad en el paso del siglo XIX y XX, como los poetas románticos y muchos modernistas. Molina mostró una actitud ambivalente ante los cambios que traía la modernidad, que por una parte amenazaba la estabilidad de los modos de vida y de sus creencias tradicionales, y por otra ofrecía en la expansión del capitalismo promesas de felicidad humana. En ocasiones Molina se mostró melancólico y aferrado a sus creencias y convicciones, como bien lo muestra el poema. Y como conclusión, el poema nos plasma las creencias del autor y cómo él se aferraba a ellas, ¿verdad? En cuanto a lo que él pensaba que significaban los libros, la literatura e incluso la humanidad. Y el daño que causaba o causa la modernidad hoy en día, ya que el poema es una crítica directa a la imprenta, ya que se menciona textualmente en el poema, y el daño que causó al normalizar los libros en el día a día, causando a la humanidad y de la psicosis y las melancolías que nos causa el conocimiento, ideales, dudas, pesares encerrados en
estas grandes bibliotecas. Sin más que decir, que muchas gracias por su atención y espero que haya sido entendible. Gracias.